Hola a todos estudiantes, bienvenidos a esta socialización sobre el trabajo, o mejor la propuesta de revisión sistemática del marketing en salud en parte de América y Europa. Nosotros vamos a tocar este tema, es el proyecto que se ha determinado como sombrilla. Este proyecto se divide en 10 temas principales o en 10 países. Lo que nosotros vamos a realizar, pues es una revisión sistemática, como muy bien lo dice aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues una revisión sistemática. Básicamente el objetivo de esta socialización de hoy es pues, aclarar un poco qué es eso de hacer una revisión sistemática y explicar tanto los objetivos como pues ese protocolo que hay que seguir cuando hacemos esto, una revisión sistemática. Bueno, algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué es eso de una revisión sistemática? La revisión sistemática de la literatura, pues como muy bien lo tienen ustedes en pantalla, es un método sistemático para poder identificar, evaluar e interpretar el trabajo de académicos y profesionales en un campo elegido. Nuestro campo elegido, como muy bien lo dice el título, es el marketing en salud. Su propósito entonces es el identificar las lagunas en el conocimiento y necesidades de investigación en el campo. Esa va a ser también nuestro propósito, encontrar las lagunas del conocimiento y pues esas necesidades que podamos nosotros identificar en el campo concreto que estamos trabajando, que es el marketing en salud. Nos vamos a ir entonces a 10 países con ese objetivo, ¿no? Analizar, hacer la revisión sistemática, todo lo que podamos encontrar de literatura científica para poder entonces evaluarlas e interpretarlas. Aquí, si usted le da más información, va a encontrar un artículo científico en el cual le habla de qué es una revisión sistemática, cuál es el proceso, qué debe tener en cuenta, qué no debe tener en cuenta, bueno, todo la explicación de lo que es una revisión sistemática de la literatura. Como les comentaba, entonces nosotros nos vamos a ir con ese propósito a cada uno de los países asignados que ya hemos previamente seleccionado y del cual pues también tocaremos y abordaremos en este video que estamos creando para ustedes. El objetivo general de esa revisión sistemática pues es hacer una revisión de esa literatura del marketing en salud en 10 países de América Latina, perdón, en 10 países de América y Europa. Los objetivos pues son identificar la literatura científica relacionada con el marketing en salud en 10 países de América y Europa. Luego vamos a caracterizar esos enfoques del marketing en salud de la literatura consultada y posteriormente vamos a describir las mejores prácticas del marketing en salud en América y Europa derivada de la literatura consultada. Entonces, nos vamos a ir con estos tres objetivos y nuestro gran objetivo general, que es hacer esa revisión sistemática y poder encontrar esas lagunas, esas prácticas, esos hallazgos que nosotros podamos encontrar también, esas mejores prácticas que nosotros podamos evidenciar en esa revisión de la literatura. Nuestra pregunta de investigación entonces será cómo podemos realizar una revisión sistemática de marketing en salud en parte de América y Europa. Para hablar entonces de todo este tema que estamos abordando en nuestro trabajo, debemos conceptualizar qué es marketing en salud para aquellos estudiantes que pues todavía están en octavo, no han empezado, digamos, como a entrar en aquellas asignaturas tan específicas como lo son la de noveno, marketing en los servicios de salud 1 y la de décimo, marketing en los servicios de salud 2. Hemos traído para ustedes dos conceptualizaciones de dos autores, uno de ellos español, otro es mexicano, en los cuales pues han hablado mucho y han investigado mucho acerca del marketing en salud. Veamos la primera conceptualización que nos comenta el doctor Priego Álvarez, que es la orientación administrativa que procura un proceso de intercambio entre clientes y profesionales con el objetivo de satisfacer necesidades, deseos y expectativas en materia de salud
siempre bajo un enfoque ético y social. Esto es lo que nos dice el doctor Priego Álvarez. Y por otro lado, el doctor Corella en el 98 plantea otro concepto y es que el marketing en salud tiene que proyectarse en dos vertientes siempre. La una es impulsar el interés y la satisfacción de las necesidades de salud activamente y aumentar la eficacia de sus actividades. Pues estas serían las dos conceptualizaciones súper importantes que nosotros tenemos que tener, entender, y para ello también le facilitamos a usted un libro guía que es justamente uno de los libros guías del doctor Álvarez, perdón, Priego Álvarez, el cual se llama Mercadotecnia en Salud. Allí va a encontrar usted en el capítulo número 1 toda la importancia que tiene el marketing para el sector o los servicios de salud. Entonces, por favor, muy importante que cuando usted esté planteando el problema, también en la justificación, pues antes de eso lea el libro y plantee desde el conocimiento y desde las teorías esos dos apartados. Podemos entonces abordar el marketing en salud desde varios temas. Esto lo decidirá usted con su director, si lo plantea desde la industria farmacéutica, la administración hospitalaria, el comportamiento del consumidor o de los pacientes o clientes y el marketing social. Hay muchas aristas y muchos temas que se pueden allí abordar, pero pues esa es una decisión suya y de su director de trabajo de grado. Por otra parte, pues abordemos entonces un poco, hablemos de los países a los cuales nosotros nos vamos a ir a investigar o a hacer esa revisión de la literatura. El primero de ellos, pues Estados Unidos, segundo México, vamos a ir a España también, Brasil, Chile, Colombia, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Todos estos países, pues nosotros estamos haciendo una estrategia para ustedes, estamos creando unos podcasts, es decir, que cada uno de estos países va a tener a una persona que viva allí. Ya tenemos los de Alemania, Reino Unido, próximamente Francia e Italia estaremos haciendo y por supuesto Colombia. En menos de 15 días vamos a tener estos países de aquí, estos 5 países con podcast, y que usted, digamos, pueda tener un pequeño acercamiento de una persona que vive el sistema, que trabaja en el sistema, que le explique un poco, digamos, que el contexto en el cual usted pues, va a ir a investigar, ¿cierto? Porque finalmente, pues usted va a ir a buscar artículos científicos en estos países. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer entonces? Hay muchos esquemas para poder hacer trabajos de grado. Las personas que hacen trabajos de grado en investigación aplicada pues tienen un esquema diferente en nuestra institución. Los que hacen sistematización de experiencias tienen otro esquema diferente al cual hay que seguir. Nosotros como vamos a hacer una revisión sistemática debemos ajustarnos a lo que ustedes ven en pantalla, que es el tipo monografía. Digamos que el primer punto, el segundo, el tercero y el cuarto son básicamente los mismos para las modalidades que acabo de comentar. En el punto número 5, que es la metodología, esta modalidad o este trabajo de grado tipo monografía cambia. ¿Por qué? Porque hay que seguir, digamos, con un protocolo y unos pasos específicos para poder llegar aquí al procesamiento y análisis de la información. Es por esto que nosotros hemos querido pues brindarles un poquito más de información para que vaya seguro o segura en la ejecución de su trabajo de grado. Nosotros les damos el día de hoy el objetivo general, los objetivos específicos y tendrá usted que pues crear absolutamente todo lo que sigue aquí para que pueda pues llevar a cabo su proyecto. Pues ese es su trabajo. Finalmente, pues decirles que una revisión sistemática, digamos que el chiste de hacer una revisión sistemática es seguir unos pasos o un protocolo que tiene que ser definido pues con anterioridad. Eso lo tienen que hacer usted y su director o directora de trabajo de grado. Se tienen que sentar y pues armar ese protocolo. ¿Cómo vamos a hacer esa revisión? Una vez pues ya tengan las 4, perdón, primeras partes de su trabajo realizado, van a tener que realizar ese protocolo. A continuación, yo les voy a explicar cómo se hace un protocolo y qué debería usted tener en cuenta y qué no.
Básicamente lo que yo le voy a hablar ahora es el artículo científico que ha visto usted en las diapositivas anteriores que le he mostrado para que le pueda hacer clic. Simplemente que aquí pues lo he hecho un poco más aterrizado a los temas que estamos abordando el día de hoy, que es marketing en salud, revisiones sistemáticas. Primero que todo vamos a hacer, digamos que a definir cuáles son las fases o las etapas por las cuales atraviesa una revisión sistemática. Son tres fases normalmente. Y estas fases son súper importantes que todos las sigamos a pie puntilla. ¿Por qué? Porque estas revisiones o estos protocolos que se realizan son los que nos van a permitir que nuestra revisión sea fiable y sea confiable. Es decir, que hemos realizado un trabajo exhaustivo, un trabajo organizado, un trabajo sistemático. Entonces debemos estar muy atentos a esta revisión sistemática, hacerla tal y cual aparecen aquí las fases y esas etapas. Las primeras fases que usted deberá tener en cuenta es la planificación de esa revisión. Es como la primera fase o el primer peldaño que usted tiene que subir. En esa fase hay cuatro etapas. Primero, la definición de la necesidad de esa revisión sistemática. Hay que formular las preguntas de investigación, que pues esta parte ya está adelantada. Van a definir el protocolo de esa revisión, que precisamente esto es lo que le vamos a explicar, cómo deberá hacerlo usted, y la evaluación de ese protocolo. ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Qué voy a tener en cuenta y qué no? En la segunda fase también hay que tener en cuenta cinco etapas. Una de ellas es la identificación de esas investigaciones relevantes. Una vez yo haya evaluado, pues debo identificar esas investigaciones que para mi investigación sean realmente importantes o relevantes. Tengo también que tener en cuenta la selección de esos estudios, dónde los voy a hacer, cómo los voy a hacer. Tengo que también pensar en la evaluación de la calidad de esos artículos o de esos estudios primarios. Recuerden que, pues una vez yo ya haya recabado la información de todos los artículos científicos que hablen sobre marketing en salud, voy a tener que hacerles una puntuación, darles una puntuación o decidir cuál es el criterio mío de calidad. Una vez ya tenga, digamos que esos criterios de calidad o esa evaluación de esa calidad, voy a hacer la extracción de los datos relevantes y tendré que en alguna parte, ¿cierto?, sintetizar esa información para que se vea de manera clara. Ahora veremos ejemplos de esos hallazgos que a mí me han parecido interesantes o de calidad y que yo quiero mostrar. Finalmente voy a tener que crear el informe, esta es la parte ya final de toda esa parte metodológica, es la redacción del informe y la evaluación del informe de la revisión. Esto mismo lo vamos a seguir en nuestro proceso o en nuestro esquema de nuestro trabajo de grado con monografía. Es lo mismo que nos piden allá, simplemente que ahora los vamos a abordar paso a paso para que a usted le quede claro qué es lo que va a hacer. Dice que todo protocolo de revisión sistemática cuenta una serie de pasos. A grandes rasgos son 6, 7, 8 pasos que les vamos a explicar en este momento. Primero tenemos que marcar el marco temporal, es decir, qué tiempo vamos a tener en cuenta para poder hacer esa revisión, a dónde, en qué épocas del tiempo o el lapso temporal. Entonces aquí pues le decimos que usted debe tener en cuenta del 2015 al 2022 y esos son, digamos que los artículos que usted ha de incluir en las revisiones que haga. Por aquí pues si usted le da más información va a encontrar algún material de ayuda que le pueda ampliar todo esto que estamos hablando. Número dos, ámbito de la revisión. Para ello se utiliza una metodología llamada PICO. Por supuesto, ustedes van a ir uno a cada país diferente, con un objetivo que es el marketing en salud, pero pues ustedes tendrán, yo que sé, intereses particulares. Por tanto, les aconsejamos hacer la metodología PICO, que es súper fácil, y además les dejamos acá un ejemplo, la cual tiene como objetivo organizar el alcance de las palabras claves de su búsqueda, aparte de todo también, o sea, aparte de poder, de indicarle el ámbito de lo que usted va a revisar,
de manera organizada también le da las palabras claves y esto lo veremos más adelante. Si le damos a más información, aquí vamos a encontrar qué es eso de las preguntas PICO, que básicamente pues nos hablan de que es un acrónimo entre Population e Intervention, bueno, comparación, resultado, contexto, y que sencillamente pues uno se va contestando, ¿cierto? A dónde va a ir, a dónde va a llegar o con qué palabras va a poder abordar todo esto que le están pidiendo. Aquí le hemos puesto un ejemplo, no quiere decir que usted utilice el mismo, simplemente se pueda inspirar en lo que está viendo en pantalla para que a usted le sea más fácil armar su pico con su director o directora de trabajo de grado. En este caso, pues la población, en el ejemplo que hemos tomado, son hospitales y clínicas de sectores públicos y privados. La intervención, que aquí muy bien lo dice, de qué manera está considerando intervenir en la situación, qué tipo de opciones se tienen para abordar el problema. Aquí lo hemos puesto en marketing en salud, calidad, comportamiento del consumidor sanitario, investigación de mercados en salud, mercadotecnia sanitaria. Recuerden que marketing en salud tiene varias connotaciones dependiendo del país. Por ejemplo, en México le llaman marketing en salud, le llaman mercadotecnia sanitaria. Igual que, y en España, por ejemplo, sí lo llaman marketing en salud. Vamos a ver que sobre todo en español hay una variación del concepto y que usted cuando está haciendo las búsquedas, pues dependiendo del país que esté, va a tener que hacer esas variaciones para que pueda encontrar también resultados. En comparación no vamos a hacer, pues no vamos a tener ningún objeto de comparación. En la O corresponde a los resultados que quiero lograr yo con esta búsqueda. En el ejemplo hemos puesto pues conocer buenas prácticas, encontrar vacíos de estudio, proponer temas de investigación en el campo. Usted tendrá de pronto otras inquietudes, puede ponerlas acá. Y en el contexto, que es la C, como ustedes pueden ver acá, pues vamos a ir a cada contexto del país asignado, es decir, Estados Unidos, México, España, Brasil, Chile, depende de donde nosotros pues nos haya correspondido la investigación, el trabajo. Entonces, es recomendable que todas estas palabras usted las pase a inglés. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para las búsquedas luego. Después de que usted haya hecho este ejercicio con su director y directora de grado, pues ya va a poder tener, digamos que la materia prima para poder arrancar. Pasemos al tercer punto. Todo esto va en el protocolo, apenas estamos como definiendo el protocolo. El protocolo puede que arranquemos, pero que nos demos cuenta que debemos devolvernos. Eso también es importante que lo sepan. O sea, no es que uno hace un protocolo y va a quedar así hasta el último día. De pronto nos demos cuenta que nos toca regresarnos aquí a las pico porque pues faltó algo, ¿cierto? Entonces nos podemos devolver y hay que empezar otra vez a hacer el trabajo. Criterios de inclusión y de exclusión. Entonces aquí dice que para poder realizar una buena selección de material debemos diseñar nuestros criterios de inclusión y de exclusión. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues todo no nos sirve, ¿cierto? Basados en esto, en todo el ejercicio nuestro de digamos, de pensarnos un poco dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, a dónde, todo este ejercicio nos va a servir también de insumo para poder hacer los criterios de inclusión y de exclusión porque puede que no todos los artículos que nosotros encontremos nos sirvan y eso debemos definirlo en los criterios de inclusión y de exclusión. Yo les he puesto aquí unos ejemplos, pero por supuesto ustedes tendrán que armar también sus criterios de inclusión y de exclusión siguiendo este modelo de tabla. Dice por aquí que un criterio de inclusión puede ser artículos científicos que aborden el tema del marketing en salud, empresas del sector público o privadas. Que el lapso temporal para el criterio de inclusión número 2 es el año, desde el año 2015 hasta 2022, es decir, yo voy a tener en cuenta simplemente esa búsqueda de lapso de tiempo. En el criterio de inclusión número 3 se contemplan las revisiones de artículos en idioma inglés, español y lengua del país estudiado. Casi todos los artículos científicos aparecen en idioma inglés. Puede que alguno, si sobre todo estamos en algún buscador, en alguna base de datos que aborde temas de esta zona del mundo, pues vamos a encontrar en español.
Difícilmente lo encontremos en la lengua del país estudiado porque lo más común es que aparezca en inglés. Sin embargo, aquí nos abrimos un poquito para aquellas cosas que de pronto podamos llegar a encontrar. Se incluyen artículos, que es el criterio de inclusión número 4, científicos en revistas indexadas y de libre acceso. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver que los criterios de exclusión son totalmente los antagónicos, es decir, son en negativo. Vamos a hacer criterios de inclusión y luego los vamos a pasar aquí a negativo para que nosotros nos quede súper claro que no vamos a incluir en nuestra investigación o en nuestra revisión sistemática, mejor dicho. No se contempla literatura gris, o sea, trabajos de final de grado, trabajos de final de máster, trabajos de final de doctorado. Esas tesis no se van a tener en cuenta porque lo que nos interesa son ¿qué? Artículos científicos que hablen de marketing en salud. Vamos a tener en cuenta entonces que todos los artículos, digamos, desde el 2015 hacia abajo, no los vamos a tener en cuenta. Por tanto, este será un criterio de exclusión. Si usted encuentra un artículo de estos, pero está fechado en el 2013, pues ese no le va, aunque usted lo baje el artículo, pues ese lo va a tener que excluir al final porque pues, no le sirve estar por fuera de este lapso temporal. Y bueno, y así sucesivamente, como les digo, esto es un ejemplo que nosotros le colocamos a usted para que vaya un poco más tranquilo o tranquila. Luego de haber hecho los criterios de inclusión y de exclusión, es importante que nos pongamos en la tarea de sacar los criterios de calidad, es decir, qué voy a tener en cuenta yo, porque al final me voy a encontrar con que voy a tener una serie de artículos, ¿cierto? Varios artículos que me van a servir, pero pues de allí no todos tampoco me van a servir y voy a tener que hacer otro filtro. Y ese filtro se llama criterios de calidad, es decir, yo me voy a quedar con lo mejor, con lo que hable solo de marketing en salud, con el tema que yo realmente, pues a mí me apasiona, esté interesada en mostrar, o los hallazgos que a mí me parezcan interesantes. Entonces acá debo hacer otro filtro que me diga cuáles son esos criterios de calidad. Hay muchos criterios de calidad, muchas matrices que se pueden utilizar para hacer esos criterios de calidad. Aquí le dejamos una también, pero pues usted va a ir allí puntuando, diciendo si ese artículo pues comprende con la calidad que usted y su director o directora de grado pues tienen expuesta para poder, digamos que puntuarlos o definir esa calidad, si es de calidad o no es de calidad. En el paso número 5 vamos a indicar las fuentes de los datos, también con su director o directora, de pronto su director o directora tenga acceso a fuentes de datos diferentes, fuentes de datos en las cuales ustedes se puedan sentar a bajar artículos científicos con estas palabras. Entonces nosotros aquí hemos sugerido estas tres fuentes de datos en las cuales ustedes pueden buscar. Sin embargo, pues esto va a depender del acceso que usted o su director o directora de grado tengan en cuanto a fuentes de datos, ¿cierto? Entonces allí también eso hay que ajustarlo. Aquí les dejo algunas fuentes de datos también de las ciencias sociales, de los negocios, bueno, de una gran cantidad de temas que son muy interesantes y que ustedes pues allí pueden encontrar información. Esto va a depender, repito, del acceso que usted tenga a las bases de datos. Hay unas bases de datos a las que ustedes tienen acceso, hay otras que no, pero su director o directora puede que sí. Entonces esto va a ser consensuado con ellos en dónde van a buscar. De pronto dos o tres o cuatro, no sé, eso ya dependerá de ustedes. Siguiendo con el protocolo, en el paso número 6 debemos definir los términos de búsqueda y es aquí donde nos sirve mucho esa reflexión que hemos hecho con la metodología PICO, porque allí hemos sacado palabras claves, hemos hecho como aquella pequeña eh, sí, análisis de qué es lo que vamos a hacer y cuál va a ser, digamos, que nuestro alcance en la investigación. Entonces aquí nos van a quedar, digamos que esos insumos de esas palabras clave, por eso lo decía, de pasarlos al inglés, porque ya voy a empezar a tener palabras concretas con otra combinación de palabras que me van a poder ayudar en el país
que pues es objeto de estudio. Entonces, fíjense cómo estas palabras para mí son muy importantes, por eso es importante que hagamos aquella matriz pico para poder llegar a estas palabras que son lo que a mí me piden en el paso número 6, los términos de búsqueda, determine esos términos de búsqueda. En el paso número 7 me dicen que la ecuación de búsqueda canónica, es decir, aparte de que yo ya he determinado cuáles son esas palabras clave, yo también debo determinar esos operadores booleares con los cuales yo voy a hacer voy a buscar esos términos de búsqueda en esas bases de datos, si es OR, si es AND, es decir, marketing en salud y hospitales y clínicas, por ejemplo, y AND, o OR, marketing en salud, OR, mercadeo sanitario, no sé, o, o aquellos que no quiero que no contengan ese término, que es el not, es decir, que no quiero que me salgan ellos. Así sucesivamente vamos por el paso número 7 y con esto ya estaríamos completando lo que es el protocolo. Todo esto para llegar a la imagen que ustedes tienen aquí en pantalla, que es una matriz prisma. Es la manera más común con la que se presenta, perdón, todo el proceso que yo les acabo de comentar. Lo veremos en una diapositiva más adelante. Aquí está, digamos que un poquito pequeña, no se logra identificar, pero bueno, la idea es que ustedes vean que son los 4 pasos, grandes pasos, y que en cada uno pues se realiza. Aquí este flujo, este diagrama de flujo se llama prisma y es el más utilizado en las revisiones sistemáticas, es decir, usted en su trabajo tendrá que tener este esquema prisma, este diagrama prisma, y por favor recuerde guardar en la nube todos los pasos y sustentarlos, es decir, todo lo que yo vaya bajando en cada uno de estos procesos, yo tengo que tenerlo guardadito en la nube, en una carpetica, que me sustente estos filtros que yo he hecho. Cuando me refiero a filtros, estudiantes, estoy hablando de que tengo que tener más o menos esta figura en mi trabajo, una figura que me diga que primero he hecho la identificación y en qué bases de datos la he hecho, ¿cierto? Cuántos artículos he encontrado en una, cuántos artículos he encontrado en la otra, y así sucesivamente hasta que pues en la primera búsqueda que yo hice con tales palabras, he encontrado 62 artículos. Pero le he puesto los criterios de inclusión y me he tenido que quitarle 19 porque pues he tenido que excluir 19. Y luego le he puesto los de inclusión y he sacado 31. Me he quedado con 12. Finalmente, de pronto he decidido que con esos 12, pues voy a meter otro porque sí que realmente hay otro que pues me ha llamado la atención, ¿cierto? Entonces también debo aplicar aquí en este paso los criterios que hablábamos de calidad, es decir, cuáles yo creo que son de calidad para mi estudio. Y me voy a quedar finalmente con esos 13 artículos. Creo que para nosotros poder hacer un trabajo de monografía, que es lo que estamos haciendo, se piden entre 10 y 15 artículos o material para poder revisar, con lo cual aquí estaríamos perfectos. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que justificar todo este filtro, este embudo que hemos venido, el cual hemos venido pasando con todos los artículos. Finalmente les dejamos a ustedes acá un video tutorial, es un video tutorial en el cual se le explica de manera rápida y clara qué es un prisma o cómo se hace una revisión sistemática en prisma, que son los primeros pasos que se hacen, ¿ok? Para que usted más o menos vaya, digamos que sabiendo qué es lo que va a hacer poco a poco, se vaya enterando qué es eso de una revisión sistemática, qué es eso del prisma. Este es un primer acercamiento que es súper interesante con este chico que les dejo aquí. También tenemos una clase magistral que es súper interesante de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca estas 2 horas las dedica a explicar cómo se hacen las revisiones sistemáticas, cuál es la importancia, primero toda la parte conceptual y luego ya la parte práctica. Y si usted nunca ha hecho una, me gustaría que viera el video para que viera también qué es lo que usted va a hacer en toda la parte metodológica, ¿cierto? Que es como la duda grande que tenemos ahí. Por otro lado, les dejo también a este chico súper joven, aquí inspirador además,
tiene como unos 22 años. Él nos explica también cómo ha hecho su artículo científico a partir de de una revisión sistemática. Entonces también es como vamos con referente para ustedes, porque si ustedes hacen muy bien estos procesos y estos pasos, que simplemente es decir, hacer un paso detrás del otro sistemático, ¿cierto? Tenemos que documentar muy bien esto y si lo hacemos muy bien, estudiantes, al final vamos a tener, como este chico de aquí tan joven, un artículo científico. Y van a ser ustedes unos pequeños investigadores ya con un artículo científico que pueden también mandar, por supuesto, a una revista. Entonces es muy importante esto, que lo tengan en cuenta, que lo escuchen, porque además él lo explica de una manera muy fácil. Yo empezaría por ver estos materiales, estos videos, que son, digamos que como el abrebocas para que usted pueda entrar a explorar todo lo que comprende hacer una revisión sistemática. Recuerde que las evidencias son muy importantes, estudiantes. Hay que dejar evidencias de todo y siempre en los videos les van a decir eso, les van a decir que pues tenemos que tener un repositorio, tenemos que tener las carpeticas, países, a mí me tocó México, entonces México, con tales palabras encontré tantos artículos en esta revista, aplicaban de los criterios y todo lo tenemos que tener súper documentado. ¿Por qué? Porque pues tienen que ser de libre acceso, esa información la tengo que ver yo, la tengo que ver cualquier persona que esté interesada en este tema de marketing en salud que pues a muchas personas les puede llegar a interesar. Los recursos necesarios, pues necesitamos un buen traductor de texto, ¿cierto? Por favor, denle usted clic aquí a más información y se le abrirá un enlace en el cual pues los llevará a un traductor que pues le va a traducir incluso los artículos enteros, así estén en inglés, les van a hacer el traslado a el idioma español para que usted lo pueda leer y posteriormente lo pueda evaluar y pueda asignarle los criterios de inclusión, de exclusión y de calidad. Necesitamos investigadores de marketing en salud muy organizados, se llama muy motivados, porque esta es un tipo de investigación que usted puede hacer un domingo sentado en la casa, si se dedica todos los domingos por las tardes, todos los sábados en la mañana, poco a poco lo va haciendo de una manera organizada, de una manera precisa, de una manera justa, va a terminar con un muy buen trabajo y aparte de eso, pues va a tener su documento para poder graduarse. También decirles que, bueno, esos son los países a los que vamos a ir creando podcast, entrevistando a cada una de esas personas, vamos a colocar acá los enlaces para que ustedes, pues, como les digo, ya Reino Unido y Alemania ya están, pero pues cada vez que vayamos nosotros incluyendo países, les vamos a ir avisando para que ustedes vayan también escuchando esos podcasts, que de alguna manera son pildoritas que nos acercan a esos países y nos despiertan esa curiosidad de cómo viven ellos la salud, cuáles son esas curiosidades, esas características pues muy de ellos allí en sus países, ¿cierto? No todos los sistemas de salud son iguales y debemos nosotros conocerlos también. Por último, les dejamos las diapositivas del curso, ese curso que usted vio por allí, que le dije que era de la Universidad de Salamanca, que salen dos profes con 2 horas, ellos hablando de esas revisiones sistemáticas. Usted le da clic aquí y le aparecen las diapositivas de ese curso que usted va a poder evaluar. Si no quiere ver el curso, pues puede, o si quiere ir viendo el curso y viendo las diapositivas, también lo puede hacer. Aquí le hemos, digamos que de manera resumida, le hemos dado algunos ejemplos de revisiones sistemáticas. Si usted quiere, pues puede darle clic aquí y va a tener acceso a esas revisiones sistemáticas que ya se han hecho. Por supuesto, son de otras universidades de la cual yo tengo acceso y es una universidad que pues tiene su modelo, su esquema. Por favor, pues nosotros no vamos a hacer ese esquema, ¿cierto? Simplemente para que usted vea cómo se hacen las revisiones y pueda llegar a ver los pasos que yo le he contado. Si yo, por ejemplo, abriera este en este momento, pues vamos a ver que todos los pasos que yo les he mencionado anteriormente están descritos en esa revisión sistemática porque esto tiene el apellido revisión sistemática. Entonces, vamos a poder identificar una revisión sistemática por todo el protocolo que yo antes a ustedes les he mencionado. No me voy a extender más, ¿cierto? Simplemente, pues ojalá abra rápido este PDF para poder evaluar, digamos que como esos pasos que yo les he comentado rápidamente.
y poder dar por finalizada la socialización de hoy. Bueno, parece que está un poco lento, igual pues los invito entonces a que ustedes de manera eh, pues ya voluntaria abran cada uno de estos y pues, con- pues confirmen, ¿cierto? Todo lo que yo les he comentado de ese protocolo que hay que hacer, todas estas revisiones pues cumplen con ese protocolo. Por eso se llaman o son revisiones sistemáticas. Entonces, pues damos por terminada la presentación de hoy. Les agradezco mucho la atención y cualquier duda que tengan tanto ustedes como sus directores de grado, trabajo de grado, pues no duden en comunicarlo. Muchísimas gracias y ha sido un placer poder estar con ustedes el día de hoy.